Hola, yo soy Tatiana Parra. Voy a exponer el capítulo 8 del libro llamado La Historia Mínima de Colombia. El capítulo se llama La República Federal, en donde se divide en 5 diferentes subtítulos llamados La crítica al modelo liberal de progreso, los éxitos del liberalismo, la colonización, las comunicaciones y la consolidación de la ciudad letrada. Este inicia en 1863, en donde la Constitución de este año partió de la ficción, de la idea de los estados soberanos, de que los estados soberanos habían creado a los Estados Unidos de Colombia. Todo esto mediante un pacto. Esto, al dar base supraconstitucional, convirtió la aplicación de las normas en una fuente de conflictos, ya que solo existía un orden nacional para los asuntos delegados al gobierno central. El sistema electoral y las elecciones eran asuntos estatales. A raíz de esto, varias provincias liberales abandonaron el sufragio universal y exigieron aprender a leer y escribir, ya que decían que un pueblo iletrado votaba más bien por los conservadores que por los liberales. En este entonces, la Constitución eliminó el Ejército Nacional y concedió un amplio repertorio a los derechos de los ciudadanos. Luego, Manuel Murillo Toro, quien fue presidente entre 1864 y 1866, fue el que dio la iniciativa de no intervenir en los asuntos internos de los estados. Para ese momento, fue que aceptó que gobernara en Antioquia Pedro Justo Berrío, quien era un dirigente conservador. Este fue el que derrotó en una guerra local a Pascual Bravo Echeverry, quien era un gobernante liberal. Para ese entonces las elecciones presidenciales eran cada 2 años y ya abundaba la idea de usar el fraude o la fuerza para garantizar el voto. Las divisiones que habían entre el Partido Liberal se convertían en golpes y revoluciones. Su disputa mayor fue debido a que 2 estados fueron dominados por los conservadores, como fueron Antioquia y Tolima. Entonces se dio la propuesta de crear un mecanismo que garantizara las elecciones limpias, la cual no fue apoyada, fueron vistas de forma contraria, ya que la gente no creía, no confiaba en la imparcialidad del gobierno. Como este mecanismo no fue apoyado, no fue legalizado, pues el gobierno daba su apoyo con frecuencia de forma ilegal, abierto o encubierto, de muchas veces armados, en contra de las ramas estatales de su preferencia o quienes trataban de tumbar gobiernos incómodos. De la misma forma, los aspirantes presidenciales trataban de usar recursos de los estados amigos para ampliar su poder, derribando gobiernos de vecinos enemigos. En 1876 se dieron unas nuevas elecciones en donde Rafael Núñez y Aquileo Parra, Rafael Núñez pues fue presidente, y Aquileo Parra era un liberal doctrinado radical. Mostraron la onda de crisis del arreglo constitucional que había en ese entonces. Núñez para ese momento era ministro de Mosquera, y después de un tiempo en Europa se mostró que era necesario, se convenció de que era necesario abandonar el radicalismo y transar con la Iglesia y los conservadores para establecer un sistema político autoritario y centralista. Después de un tiempo, los conservadores se rebelaron contra la política educativa del gobierno, que había traído profesores protestantes para escuelas normales, y se había retirado la enseñanza de religión, aunque había autorizado también que siempre y cuando los padres quisieran, pues esta también se podría dictar. Estas clases dictadas a cargo de los párrocos locales. Esto pues no tranquilizó a la Iglesia, en donde llamó a una guerra santa y juzgó legítima la guerra civil
de 1876 contra un gobierno tiránico. El gobierno ganó la guerra, pero en cierta manera perdió la paz. Núñez, quien fue presidente de 1860 a 1862 y de 1864 a 1866, debilitó el poder de los liberales doctrinados en todos los estados. Y en 1885, cuando iban a perder el control de Santander, lo último que les quedaba, se lanzaron a una revuelta llamada la Revuelta Suicida. Para noviembre de este año, o sea 1865, Núñez, al enterarse que la batalla de la Humareda, los radicales habían sido derrotados, declaró que la Constitución de 1863 ya no existía más. En la crítica al modelo liberal de progreso es donde se dio el rechazo a España y a los elementos asociados con el orden colonial. Entre 1820 y 1870, las limitaciones al comercio internacional dio ánimo a los liberales. Pero esto, en vez de progresar, el país se estancó y tenía guerras frecuentemente. En 1870, el presidente Eustorgio Salgar afirmó que el camino a las urnas pasaba por la cartilla de lectura. Una de las propuestas más extremas en este año fue dada por Camacho Roldán, quien buscaba la inmigración masiva de negros norteamericanos para que se mezclaran con la decaída raza blanca de Colombia y que ésta formara una nueva raza mestiza, vigorosa y apta para la vida tropical. Pero muchos de sus amigos preferían la llegada de los italianos o españoles para que blanquearan las razas negras, las poblaciones negras e indígenas, que pues eran consideradas inferiores. Luego, a mediados del siglo, algunos neogranadinos empezaron a ofrecer una interpretación diferente de la colonia y de la independencia, pues para ellos el caos, el desorden, el delito y la inmoralidad venían del abandono de las instituciones españolas. Para entonces, historiadores como José Manuel Grut idealizaron el esfuerzo educativo de España, como la promoción de las ciencias, el impulso al arte y la literatura. Para 1876, muchos liberales, desesperados con el desorden y las guerras locales, concluyeron que había que aceptar a la Iglesia como guía del orden, la cual era una autoridad fuerte, que era lo que necesitaba Colombia entonces para obtener la paz. El grupo liberal independiente, que era encabezado por Núñez, llegó al poder en 1880 y en alianza con los conservadores impulsó la regeneración política, en donde se apoyó mucho a la educación orientada por la religión, pues cuando el pueblo estuviera educado, se podría abandonar la tutela de la Iglesia y la protección del ejército y existir una sociedad laica, liberal e igualitaria. En los éxitos del liberalismo, en 1886 y 1910 fue cuando la economía creció otra vez, pues este gran impulso amplió el comercio internacional, empezando con el oro, que entre 1825 y 1850 se recuperó la emancipación de los esclavos con las llegadas de inversiones y técnicas traídas por inmigrantes y mineros europeos. Luego, entre 1860 y 1875, el tabaco superó al oro. Después, en 1875, las ventas al exterior crecieron y pasaron de 3 millones a 9 millones. Entre 1850 y 1886, Colombia creció más que los demás países de América Latina, fuera de Argentina y Chile. Entre 1878 y 1885,
La quina se convirtió en la principal exportación gracias al café. La quina era una planta medicinal. Bueno, es una planta medicinal. Para 1880, desde entonces, el café reemplazó al oro y al tabaco, donde siempre ha sido pues un amplio comercio internacional. Entre 1882 y 1889, el incremento que iba a 9 millones, pues ya aumentó a 15 millones. Y finalmente, en 1850 y 1900, las exportaciones se multiplicaron por 6. En la colonización, en 1778, las zonas más pobladas del territorio nacional eran en donde vivían casi el 60% de la población, como Pasto, Popayán y los puertos del Atlántico. Pero en el siglo XVIII, en Santander, Socorro y Pamplona, también Antioquia, allí muchos hacendanos y campesinos ocuparon tierras templadas como Girón, Bucaramanga, Cúcuta y Abejorral, en donde allí podían sembrar caña, tabaco o cacao. En el siglo XIX este proceso se aceleró y para 1912 la población de la altiplanicie oriental era ya solo del 40% y el mayor crecimiento se había dado en las áreas montañosas de Antioquia y Tolima. Las vertientes de Cundinamarca, Tequendama y Sumapaz se desmontaron, también como lo mismo ocurrió en el Valle del Cauca, Santander y la región del Cúcuta, pues la colonización era vista como una forma de progreso. Entonces era tumbar los montes para civilizar las selvas tropicales. Como una buena solución a falta de tierras de los colonos pobres, el Estado repartió pequeños lotes a los colonizadores, en donde se formaron algunas poblaciones, sobre todo en Antioquia, Cauca y Tolima. Las propiedades eran abundantes, con una agricultura comercial y de autoconsumo que ofreció un ambiente favorable para el cultivo del café. La colonización se extendió a tierras bajas, a zonas vecinas como Mariquita y Neiva, que estaban dedicadas a las haciendas ganaderas. En el siglo XIX estas áreas se terminaron de ocupar y lo mismo pasó en los valles de Sinú, del San Jorge y del Cesar. Para 1857 se estaban arriesgando con cultivos comerciales permanentes y más exigentes, como lo eran el azúcar, el cacao, el tabaco y el café. En las comunicaciones, el país tenía una obsesión donde apoyaba la idea de que el progreso vendría del comercio internacional. En 1829 se trajo el primer buque usando modelos de Mississippi de rueda trasera para evitar los bancos del río poco profundos. La idea era tener caminos al río Magdalena, modernizar la navegación, también un camino como el Carare, el de Bucaramanga a Puerto Wilches, Medellín a Nare y el de Cartago a Ibagué. Para ese entonces los colombianos estaban discutiendo si era mejor gastar los escasos recursos fiscales en buenos caminos y carreteras. Y pues así fue. Para 1856 hicieron el ferrocarril de Panamá a Colón, que unió los dos océanos. Pues los inversionistas ingleses aprovecharon la fiebre del oro en California. Luego de esto se empezaron varias rutas de forma desordenada, pues en 1869 se empezó el ferrocarril de Sabanilla a Barranquilla, el cual fue terminado en 1871. En 1870 se adjudicó el de Cali a Buenaventura, pero se terminó, llegó a Cali en 1914. En 1876 se adjudicó el de Medellín y llegó a Puerto Berrío en 1910.
igual forma, las comunicaciones entre ciudades del interior seguían siendo lentas y difíciles, pues a finales del siglo el viaje de Medellín a Bogotá tomaba todavía entre 2 a 3 semanas a pie o en mula, y un poco menos el de Bogotá a Cali. Y para la consolidación de la ciudad letrada, ya después de esto lograda la independencia, los letrados de Bogotá y otras ciudades entablaron sus discusiones en los periódicos. Entonces, para 1791 fueron los periódicos recién publicados en Bogotá. Para 1810 las autoridades publicaban gacetas y otros boletines de forma impresa. Los periódicos servían para fijar la opinión y buscaban que todos tuvieran los mismos principios. Luego de esto, en ciudades grandes y pequeñas aparecieron periódicos pues que debatían los asuntos nacionales y en menor medida publicaban noticias. Para los años 30 aparecieron hojas más tranquilas que eran dedicadas a la familia, con poemas y narraciones. Desde los 40 semanalmente se publicaban capítulos de las novelas de Eugenio Sue y Paul Féval, junto con novelas y cuentos de otros autores locales y que contaban historias sobre la vida bogotana. Entonces muchos autores empezaron a utilizar la literatura para hablar o criticar, hablar sobre el mundo real, y en muchos casos, como de nombre anteriormente, criticarlo. Entonces en este se destacaron muchos autores, como fue Eugenio Díaz con Manuela, que fue en 1857, una burla de los dirigentes liberales del pueblo. Otros mostraban como tragedias de los enamorados, como lo fue Jorge Isaacs, que escribió María en 1867, la historia de un amor imposible. También se dieron a conocer uno de los poetas más exitosos que exaltaban sus sentimientos, como lo fue José Eusebio Caro y también José Asunción Silva, quien fue un poeta modernista cuyo suicidio, que fue en 1896, convirtió su vida en una leyenda, y su Nocturno es su poema más conocido por sus compatriotas del siglo XX. También Rafael Pombo se hizo popular por sus cuentos en versos memorizados por los niños, como La pobre viejecita, Rin Cuajo, El gato bandido o Simón el Bobito. En Antioquia, mientras tanto, se iban dando a conocer Gregorio Gutiérrez González, quien describió el cultivo de maíz. Epifanio Mejía era un canto a los antioqueños, que enfrentaba a los invasores y se convirtió en el himno regional. También estaba Tomás Carrasquilla, quien publicó en 1895 Frutos de mi tierra, que fue una novela crítica pero amable sobre Medellín, la capital antioqueña. Y así se fueron dando a conocer otros más. Para 1819, los soldados ingleses escribieron que la música llanera en Cúcuta, describieron la música llanera en Cúcuta y en otros sitios. Se me olvidó nombrar que para el siglo XIX la ópera estaba llegando a Medellín o a Bogotá, representando obras de autores como Rossini y Donizetti. Entonces, en 1851 fue cuando se creó la Filarmónica, la Sociedad Filarmónica en Bogotá. De luego fue cuando en 1819 los soldados ingleses describieron la música llanera en Cúcuta y otros sitios, en donde los jesuitas habían enseñado a los indios a tocar el arpa y los laudes, que pasaron a los llaneros mestizos. Las partituras de los aprendices del piano y guitarra en el siglo XIX eran valses, mazurcas u otras danzas europeas. Guardaban esto.
A comienzos del siglo XIX hay referencias a bambucos, torbellinos, galerones y pasillos. Estos se tocaban en fiestas domésticas o en las plazas, pero el bambuco fue un ritmo sincopado en donde el poeta Rafael Pombo lo representó como la canción nacional porque pues integraba ritmos y motivos españoles, africanos e indígenas. Ya esta se fue convirtiendo en música para veladas y para serenatas. La música ayudó también mucho porque, digamos, los esclavos en las zonas bajas de la colonia muchas veces no podían hablar entre ellos porque provenían de diferentes culturas con idiomas diferentes. Entonces, la música lo que hizo de una u otra forma fue ayudar a comunicarse y reconocerse entre ellos. Pues esta fue una de las formas principales. Desde este siglo, el siglo XIX, la música de la costa fue descrita casi siempre como la música bailable, pues lo que era el porro, la cumbia y el paseo se identificó como la música bailable desde este siglo hasta mediados del siglo XX. Luego, para 1870, el gobierno de Eustorgio Salgar contrató un grupo de maestros alemanes para tener en cada capital una escuela normal para formar maestros. Gracias a esto, varios estados pues crearon sus periódicos como El Maestro, La Escuela Normal, en donde publicaban materiales pedagógicos e informes. Algo que se me olvidó nombrar anteriormente fue que en 1827 el gobierno ordenó crear colegios y universidades públicas, en donde allí fue que se dio la primera universidad pública, cual fue la Universidad Central aquí en Bogotá, en la cual graduaban médicos y abogados. Entonces, ya aquí siguiendo la línea del tiempo, entonces en 1791, donde se dan los periódicos publicados en Bogotá, para 1810, donde las autoridades publicaban las gacetas y los otros boletines impresos. Para 1819, en donde los soldados ingleses escribieron la música llanera en Cúcuta y en otros sitios, y donde le comentaba sobre la música y esto. Para 1827, lo del gobierno que creó los colegios y las universidades públicas. Para 1851, que fue cuando se creó la Sociedad Filarmónica de Bogotá, cuando los autores en los periódicos y todo esto usaban la literatura para describir un mundo real y en algunos casos criticarla.